Buenas tardes. Radio Epicentro Argentina y Fundación Junto al Desarrollo los saludan desde Mendoza para todo el país y hacia todos los puntos cardinales. Somos parte de la familia de Epicentro México y sus múltiples filiales en toda América. Nos auspicia el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión del Riesgo y Protección Civil. Desde México nos brinda su apoyo logístico el licenciado Héctor Paz Díaz y el licenciado Eric Álvarez. Acá en Mendoza, nuestro productor y también soporte tecnológico, licenciado Marcelo Piatti y yo, Gloria Braschi, una servidora. Bueno, hoy con nosotros tenemos a una personalidad que viene desde Brasil, es decir, está en Brasil, pero viene desde Brasil y acá estamos uniendo varios países y también continentes. Bueno, él es Pedro Fernando Caballero Campos. Tiene un extensísimo currículum y un trabajo intenso en la protección civil y en la gestión de reducción de riesgo de desastres. Pero vamos a decir algunas de las cosas importantes y las demás se las vamos a preguntar después. Tiene una maestría en ciencias de la ingeniería ambiental, experiencia como director de protección civil de la ciudad de San Carlos, de San Pablo, desde 1992. Es licenciado en Pedagogía y Administración Escolar. Es docente del curso de graduación en Ingeniería Ambiental y Agronomía en cátedras de climatología y evaluación de riesgos y mucho más, pero mucho más. Pedro Fernando Caballero Campos, bienvenido a Epicentro Argentina. Estamos encantados de tenerte acá. Buenas tardes. Buenas tardes y buenas noches aquí desde el Brasil. Muchas gracias, Gloria, muchas gracias. Un abrazo a los hermanos mexicanos y argentinos. Y también en otros países que nos ven, por supuesto, tenemos varios. Enseguida van a aparecer con sus comentarios, porque los vamos a ir reuniendo los comentarios y después te vamos a hacer las preguntas pertinentes. Bueno, hoy nos vas a hablar de algo importante. En Argentina tenemos una provincia que está con un desastre impresionante, con fuego, con unos incendios forestales increíbles. Vos también sos bombero y sabés muy bien cómo es esto. Entonces ya van muchísimas hectáreas quemadas. Y por otro lado, también tenemos, como en Brasil, unas lluvias intensas que han producido también un desastre. Entonces, primero te queremos escuchar en tu presentación. Rapidito, ¿de qué nos vas a hablar? Así yo pongo la presentación enseguida. Perfectamente. Voy a hablar de la situación del Brasil como un todo, como dijiste. Es importante porque el Brasil tiene una extensión continental, es como un subcontinente con todo tipo de problemas y claro, como vos mismo dijiste, va a haber gente de varios países porque los desastres no respetan la geopolítica. Los desastres no tienen fronteras. Y voy a también abordar lo que es la experiencia aquí en San Carlos, en la ciudad de San Carlos, en el interior del estado de San Pablo, y voy a hablar un poco también del problema que tuvimos o que estamos teniendo en Petrópolis, que es Río de Janeiro. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces vamos a compartir pantalla ahora, si te parece. Perfecto. Bien, muy bien. Entonces, aquí estamos. Yo creo que se ve bien, ¿verdad? Estamos viendo bien. Bueno, entonces, esta es tu presentación. Estuviste también en la campaña Construyendo Ciudades Resilientes. También nos Estamos. conocemos desde ahí. Estamos y ahora hacia el 2030. Bueno, vamos a pasar a la próxima. A ver, un minutito, porque acá tenemos eh, una pequeña dificultad que le vamos a subsanar. Apareció acá un logotipo. Ahí está, listo. Ahora podemos pasar a la próxima. Adelante, Pedro. Perfecto. Aquí decimos en el Brasil que nuestro mayor error es hacer siempre las mismas cosas y esperar resultados diferentes.
Eso van a ver por la situación, por ejemplo, del caso de petróleo. Eso lo decía Albert Einstein. La siguiente. Bien. Aquí en el Brasil seguimos esta base que Perundi publicó, que es helicoidal. Acaba el desastre, tenemos una respuesta a la emergencia, rehabilitación, reconstrucción, tenemos un desarrollo que siempre ocurre y ahí entra la prevención, mitigación, preparación. Pero es helicoidal, o sea, acabamos teniendo el mismo proceso a cada año. Y eso tiene un costo muy elevado. La siguiente. Los principales desafíos que entendemos para los próximos 50 años. Energía, las matrices energéticas, el agua. Brasil tiene mucha agua, pero aún así tenemos lugares que no tenemos agua y que hay que trabajar mucho para tener alimentos, el medio ambiente, que es un problema también en Brasil, de todos los tipos, pobreza, tenemos mucha gente pobre, terrorismo y guerra por ahora no tenemos, pero el mundo tiene, las enfermedades, ahora con el COVID, no tengo ni qué decir, la educación es todo un desafío también, mantener la democracia y la población. ¿Cómo controlamos la población? Son un desafío para los próximos 50 años. Y todo esto tiene a ver con desastres. La siguiente. Esta es un mapa de la década de 90, de la OFDA, pero como pueden observar, todos los países tienen desastres. Ni un país puede decir, yo no tengo desastre. Todos tenemos. Y Brasil, pueden ver que el problema con exceso de agua es el mayor de sus problemas. Y eso es importante porque todos tenemos que tratar de desarrollar conocimientos y compartir, porque todos tenemos problemas. La siguiente. Los cambios climáticos. Eso nos está trayendo una serie de problemas y que a veces no conseguimos encontrar la fórmula para enfrentar. Los eventos extremos están aumentando en su frecuencia, o sea, tenemos más en menos tiempo. ¿eh? Los cambios en la temperatura ambiente y las lluvias, las medianas, no están más como eran antes. Tenemos índices diferentes. Entonces necesitamos trabajar mucho las estadísticas, necesitamos tener datos. Y ese es uno de los papeles de la defensa civil aquí en el Brasil, es tener esos datos para que, por ejemplo, las universidades lleguen hasta nosotros y usen esos datos. Porque yo consigo tener, por ejemplo, pluviómetros o pluviógrafos y la universidad viene, recoge esos datos y los trabaja. Dicen que el nivel del mar está subiendo. Aquí en el Brasil, en el momento, solo eso es ocasional. ¿No? Da problemas, da, pero es ocasional. Están habiendo mutaciones en los seres vivos para cambios de adaptación y traen problemas en las comunidades. Por ejemplo, algunas enfermedades. Puedo citar aquí en el Brasil que aparecieron unas fiebres, pero en pocas personas, 4 o 5 personas, y que llevaron a la muerte de estas personas. Y se encontró que era un virus que estaba en la pulga, que estaba Ah, en el perro. pero En el, mira, en el perro, ujú. en el perro doméstico, pero que vino de un animal silvestre, porque están eliminando los animales silvestres. Y la pulga del animal silvestre, en el caso un zorro, la pulga del zorro pasó para la pulga del perro. Y esa pulga tiene una enfermedad que no teníamos los humanos. Pero Fueron mira, 5 casos, pero que ya, ujú. entonces, eso tenemos que observar. Eso es un caso aislado, pero es importante observar. ¿eh? Y la distribución de las enfermedades.
especialmente en el Brasil. Nosotros tenemos un país muy grande. Entonces, en el norte, en el Amazonas, tenemos situaciones específicas, malaria, la fiebre amarilla, el dengue. O sea, cada hora hay un mosquito diferente que transmite y eso está bajando porque está haciendo más calor. Hoy en San Carlos, aquí en mi ciudad, llegamos a los 33 grados y es mucho. Estamos a 900 metros sobre el nivel del mar y eso no se veía antes. Entonces es importante esas observaciones. La siguiente. Ahora, te quería hacer una pregunta, Pedro, perdón. Sí, claro. Ahora, toda esta información tan importante que nos estás brindando es también compartida con la defensa civil, que así se llama en Brasil, ¿no? Con la defensa civil de otras localidades, de otras regiones, de otros estados, o solamente es una observación local que a lo mejor ha venido de la academia, por supuesto, de la investigación, pero ¿cómo hacen para compartirla y estar unificados en criterios? Bueno, tenemos una defensa civil federal. Ajá. Ella promueve la forma de distribución de información. Ahora sí, cada estado, bueno, el estado de San Paulo tiene una característica de ser uno de los estados más desarrollados y ricos. Tiene muchas universidades, por ejemplo, a pesar que todos los estados tienen universidades, pero aquí hay más, porque hay más dinero. Ujú. Y entonces hay un intercambio mayor, hay un intercambio mayor. Ahora, por ejemplo, en el caso específico de San Carlos, nosotros somos una región de 25 municipios y tenemos todo el intercambio entre los 25. Y ese es un grupo. Yo voy a hablar más al frente, que Brasil tiene más de 5.000 municipios, más de 5.000. Entonces, esa distribución, por ejemplo, yo fui al Amazonas a hacer intercambio con algunos municipios, pero fue algo que en el momento el gobierno entendió que era necesario. Entonces, hay un intercambio, sí, pero necesitaba haber más aún. Bien, perfecto. Gracias. Después podríamos seguir extendiéndonos con el tema. Bueno, acá Puede tenemos seguir el tendencias. próximo. Sí, El acá próximo. estamos con la próxima. Ya estamos en el próximo. Acá está. Cambios demográficos. La población de los países ricos está envejeciendo. Esto en el RID se discutía mucho, en la UNICEF, se discutía mucho. Aquí mismo en el Brasil, no nos consideramos un país rico, estamos con mucha gente con más de 70 años. Mismo con el COVID que llevó a mucha gente. Entonces, eso crea toda una nueva condición. Por ejemplo, evacuación de gente con más de 70 años cuando hay una inundación. Es todo un tema, es todo un problema, es toda una solución. La población de los países puede continuar a crecer. Vuelvo a decir, el Brasil no es considerado, no, aquí no nos consideramos un país rico y tenemos más población. San Paulo está con más de 10 millones de habitantes. Después, cuando hable un poco de Petrópolis, van a ver los impactos de las epidemias. Ahí está el SIDA y el SARS, pero el COVID vino después. La cuestión de la urbanización, la degradación del medio ambiente, es una de las causas y sus consecuencias. Van a ver de Petrópolis, la ocupación de los cerros, una región montañosa. ¿A qué nos lleva? Las grandes ciudades aquí en el Brasil contienen bolsones de miseria. A veces hay mucha riqueza, pero también tenemos bolsones de miseria, que aquí le llamamos las favelas. Muchas de las grandes ciudades están al costado del océano. Yo tengo un mapa ahí mostrando las ciudades con riesgo, que son más o menos como 260 municipios, y la mayoría están en el océano, ahí en el caso sería el Atlántico, en el Atlántico. La Ok, siguiente. ahí vamos. Aquí sería esa cuestión del enfoque. Mucho antes se enfocaba con ciencias naturales, después con ciencias exactas, con ciencias sociales. Lo que quiero decir es que hoy
eso ya permeó y hay una interacción total entre todas ellas. Entonces, mejoramos mucho, vemos más al ser humano como, por causa de las ciencias sociales, como un ser vivo, mutante, y que así como el cambio climático, él tiene que cambiar. La siguiente. Ahora Aquí, estamos con Brasil. ahí, son casi 6.000 municipios, 6.000 ciudades que tienen una cierta autonomía, con, ¿qué voy a decir? Más de 100 millones de habitantes. Vean el mapa, ese que está abajo. Todos esos puntos rojos son de 2010. Es un dato de 2010. Son todas las ciudades que están clasificadas con ciudades de riesgos, de diferentes riesgos. La mayoría es inundación, La mayoría es inundación, sea por río o sea por lluvia, o sea por ocupación. Pero vean que después hay un otro mapa que la secuencia de cómo fue ocupado el Brasil. Es interesante entender, nosotros tenemos que entender nuestra historia para poder encontrar las soluciones. Y en 2010 existían casi 8 millones y medio de personas en áreas de riesgos de desastres naturales. Es mucha gente, es mucha gente. La siguiente, por favor, Gloria. Aquí pueden observar, son dos mapas. En el primero de la izquierda, en 1500, cuando llegaron los portugueses, los biomas que tenemos. Ahí hay prácticamente 6 tipos de biomas, pero había que, tal vez, porque no se sabe, 2 millones de indios, pero que no causaban un impacto ambiental. Y en el mapa de la derecha van a observar en rojo la ocupación actual. En realidad esa es de 2005, o 2005 si no me equivoco. Vean, toda la costa fue ocupada, y el sur del Brasil. Vean el Amazonas, hay unas entradas que son de ríos y hay unas entradas rojas que es donde está siendo ocupado. ¿Y cómo no vamos a tener impactos ambientales si tenemos una ocupación, una destrucción de los biomas? Vean ahí, no sé cómo apuntar, una parte verdecita arriba de Santa Catarina, Río Grande do Sul, en la costa. Son 40 kilómetros que hay de selva, que el estado de San Pablo especialmente y Paraná mantienen aún. Son 40 kilómetros nativa, pero son 40 kilómetros solamente. Y el estado de San Pablo, si viajas de punta a punta, son 600 kilómetros. Entonces todo eso se perdió. ¿Cómo no vamos a tener ¿cómo voy a decir? Un impacto de vuelta del medio ambiente? Claro que nos va a dar, porque tenemos una ocupación. En 500 años estamos así. ¿Puedes seguir? Sí, La siguiente, ahí vamos. Puedes preguntar si querés. Noten aquí, las regiones del Brasil y con sus problemas mayores, vamos a decir. El norte tiene incendios forestales, tiene inundaciones y tierras caídas. Tierras caídas, no sé si es el término conocido exactamente así. Yo la traducí directamente del portugués. Es a la orilla del río, donde hay barrancos y caen en grandes pedazos, van cayendo al río y se va abriendo el cauce, el lecho del río, y se va llenando de materia y queda menos hondo. El agua se expande más. Claro, se derrumban los barrancos. Se derrumba, o sea, exactamente. Se derrumban. Se derrumba. Y eso hay también en el mar.
En el nordeste, que es la región esa medio marroncita, tenemos deslizamiento de tierra, Acá, por acá. inundaciones, y tenemos mucha sequía. Ahí hay sequía, sí, que pasa 5 años sin llover. Esa nena que está con la lata, eso el gobierno está tratando de eliminar. Se están haciendo cisternas o, como le llamábamos en Paraguay, Reservorios, como reservorios. reservorio, sí. Tenía un nombre que le llamaban en Paraguay, pero es una palabra árabe. Ah, Pero en fin, eso yo me acuerdo en los años 60, en Paraguay todas las casas tenían. Y eso, aljibe, el aljibe, aljibe, claro. el aljibe, que es el Acá agua que también, cae del de la techo, lluvia, y de la de la lluvia, la lluvia y se recoge, guarda. claro. Que Eso se es está una solución, una pequeña solución, pero es solución al fin. se está haciendo en masa eso en la región nordeste. El gobierno financia y la gente, porque llueve, pero no llueve mucho, pero es una agua que está. Y ahora hicieron una transposición del río San Francisco con otros ríos por canales. Entonces está llegando agua a mucho más gente, pero es la región más pobre del Brasil. Ujú. Después tenemos el centro oeste, que tiene incendios forestales, inundaciones y erosión, que sería ya la región esta que está más clara, donde está Brasilia, Mato Grosso, donde Ay, nace el río Paraguay, acá. el Pantanal, y que hay en este momento, no sé si, creo que no hay, en Mato Grosso do Sul está viendo esos incendios, esa sequía que hay en Paraguay y en Argentina, llega hasta Mato Grosso do Sul. ¿Eh? Entonces, hay esos problemas. En el sudeste, que sería en la región donde yo estoy, incendios forestales, tuvimos mucho el año pasado. La mayoría son provocados. No conseguimos entender por qué, pero la mayoría son provocados. Cuidamos mucho nuestra vegetación. Dentro del área urbana de San Carlos, por ejemplo, tenemos 16 parques. No son muy grandes, son de 4 o 5 cuadras, 6 cuadras, pero dentro del área urbana, y eso tenemos que cuidar mucho. Pero tenemos incendios forestales, tenemos deslizamientos e inundaciones. Es muy común aquí. Y lo que más en el estado de San Pablo muere gente es por esa agua que viene de las calles y viene arrastrando todo, aquel raudal, al raudal de 1 metro de altura, y va Ujú. arrastrando todo. Eso es lo que más está matando hoy en día en el estado de San Pablo. Es más que echar casas, por ejemplo, que las casas que caen como en Petrópolis. Pero ese es un problema. Y en el sur del Brasil tenemos temporales muy fuertes, como tuvimos en 2004. Yo tengo una imagen ahí que, según el Centro de Huracanes de Miami, fue un huracán. Nunca se vio eso en el hemisferio sur, pero dicen que fue un huracán. Tenemos granizada que destruye todo lo que se planta. Y ahí está en portugués estiagem, que es la sequía. A veces tenemos años con mucha sequía. La siguiente. Mira, es terrible. Aquí son de periódicos, mostrando que no es fácil. La foto del ángulo inferior izquierdo es de San Carlos, es una ciudad del centro de San Carlos. Las otras yo saqué de periódicos para mostrar que son de periódicos, son publicaciones. Esa señora de amarillo que está en la foto de abajo, el hijo cayó en un agujero en la calle y se estaba ahogando y ella no sabía cómo salvarlo. Y ella saltaba y pedía auxilio de la impotencia. Pero vean que es todo en área urbana. Y eso se va repitiendo, como dije. La siguiente, por favor. Ahí tenemos el niño, ¿correcto? Vean lo que ocurre cuando tenemos el niño, que ahora no está ocurriendo,
pero cuando ocurre en el nordeste del Brasil, que vieron ya es un sector seco, viene más sequía y a veces dura 5 años. Lleva 5 años sin llover. Y al sur vienen lluvias. Y ahora estamos en una condición un poco anómalo, porque dicen que hay la niña, pero en una zona o una región arriba del estado de San Paulo y a más 400, 300 kilómetros, está lloviendo mucho, que es la lluvia que afectó Río de Janeiro. Claro, En la siguiente, puedes, por favor. sí. Ahí pueden ver más o menos Ah, cómo queda. Y es una zona de convergencia. Y la zona de convergencia subió, que antes era Paraguay, Argentina, Paraná, San Pablo y un poco de Río. Eso subió para arriba. Y eso no, nadie sabe por qué, pero nos está causando, aquí en San Carlos, por ejemplo, llueve puntualmente, llueve fuerte, pero pasa 4 días, 5 o 6 días sin llover. Y no era así. Aquí llovía por lo menos todos los días de 10 a 20 milímetros. La siguiente, por favor. Yo no estoy controlando el tiempo, Gloria. no, tranquilo, te vamos a avisar. Ahí ven más o menos cómo se va formando en el hemisferio sur. ¿Qué pasa? El viento alisio que entra por el río Amazonas trae agua evaporada, trae arena del Sahara, viene junto, arena del Sahara. Aún no sabemos qué es lo que causa la arena del Sahara junto con esa agua evaporada, no sabemos, pero sabemos que Perdón, viene perdón, estamos hablando del Sahara, de África. O del sea, Sahara de desde África, allí hasta exactamente. Brasil. Ah, ah. El viento viene de allá. Son los vientos que usaban los portugueses y los españoles para llegar a América del Sur, bajando Ujú. por las Islas Canarias. Ellos ya toman ese viento y vienen a la costa, ya sea de Venezuela, Colombia, Brasil y más abajo al Río de la Plata. Ese viento, él entra y va recogiendo el vapor de agua del Amazonas. Para que tengan idea, yo no sé el nombre en castellano ni en guaraní, no sé. En portugués sería tupí guaraní, es una siripiruna. Es un Ujú. árbol nativo que llega a 40, 50 metros de altura. Es un frondoso, muy frondoso. Él llega a soltar, a evaporar 500 litros de agua por día. Ay, ya. Y eso tenemos, si uno viaja de avión al Amazonas, de Brasil al Amazonas, va a viajar 3 horas a 4 horas de avión y solo va a ver selva. Mismo con la ocupación actual, solo Ujú. ve selva. Esa agua evaporada, nosotros le llamamos nuestro río superior. Eso baja y golpea contra, más o menos a la altura de Perú, Ecuador, golpea contra los Andes y baja. Por acá. Y esa es la lluvia que tenemos en el verano, que se encuentra con el aire polar que viene de la Patagonia Ah, y ah. causa la lluvia en esa zona esa zona de convergencia que dije, que ahora subió y que por eso no está lloviendo en la Argentina, Paraguay, una parte de Bolivia y una parte de Brasil. Entonces, nosotros tenemos que entender aquí en el Brasil que si cortamos todos nuestros árboles, no tendremos más la lluvia de verano. Eso Ahora, es ¿cómo, cómo se hace con eso, Pedro, para por comunicárselo eso, a la población o a los tomadores de decisión? por eso se tiene que tratar de mantener el Amazonas, los Ujú. árboles. Y el problema es, vos plantás soja y queda una superficie bajita, queda vegetal, No. pero es bajita. Si vos te subís en un árbol en el Amazonas, hay árboles que tienen 62 metros de altura, 15 pisos, 15 pisos.
Imagínense, un edificio de 15 pisos, es un árbol. Y uno se sube en una rama y la rama tiene materia orgánica, 100 a 200 kilos de materia orgánica. Vos te podés quedar en pie en la rama. Es como un nido. Y ahí hay bromelias, orquídeas. Y bueno, y como dije, si él suelta 500 litros de agua por día, imaginen lo que él capta cuando llueve. Yo sé que la Universidad de Texas, Texas A&M, en College Station y hay otro campus allá, ellos están trabajando en entender cuánto una hoja capta de agua, cuánto el tronco capta de agua y cuánto una raíz capta, para saber cuántos árboles tenés que tener en tu ciudad para que no tenga inundaciones. Ajá. Existen trabajos en la Universidad de Texas A&M. Creo que es en Austin y en College Station. La siguiente, por favor, si no hay preguntas, claro. Todavía no. No, pero no importa, lo dejamos para el final porque estamos absortos con esto que nos estás comentando y Estoy estamos tratando asociando de tratar con de ser más cambio. rápido. Tengo No, miedo del tiempo. no, no, está bien, te vamos a ir avisando, no hay problema. Este slide que presenté, observen bien América del Sur, fue publicado en 2004 en la National Geographic. Yo no sé, tengo la revista. Muestra que el Río de la Plata es un foco para tornados. Ah, ¿Y qué nuestros gobiernos hicieron hasta hoy? Si la National Geographic publicó en 2004, estamos en 2022. Yo eso siempre presento, porque aquí en el Brasil, hasta en el estado de San Paulo, hemos tenido tornados. Hace unos 8 años atrás, la ciudad de Tacuarituba se formó un tornado, un domingo de sol, destruyó 25 industrias y mató a una persona. mm, Yo lo conocí al intendente, al mayor, al prefecto. Él lloraba, porque perdió las 25 empresas, se fundieron, se cerraron, porque el Brasil no tiene medios de economía para dar soporte a empresas, como existe en algunos países. No tiene un seguro para una ah, empresa que pierde todo con un tornado. qué Entonces, este tremendo. mapa tiene, claro, Estados Unidos, en la pradera de Estados Unidos siempre hubo tornado. Ahora, yo le pregunto a los de Argentina, conversen con un indio y pregúntenle si su abuelo, su bisabuelo hablaba de tornado. Porque si uno va a hablar con un indio, un Sioux, etcétera, él va a decir que ellos conocían a los espíritus con piernas, ellos llamaban a los tornados. Ellos conocían, pero nosotros no. Entonces, estamos teniendo un cambio climático y el tornado es toda una situación muy especial. Acá en la provincia de Buenos Aires y en otros lugares del país hay tornados, pero no son tan frecuentes, pero los hay. Ahora, el asunto es si uno está preparado para eso, porque cuando te lo informan, lo dicen o lo Ya fue. gestionan desde por ejemplo, desde todos los sistemas de prevención de riesgo, entonces ya la gente comienza a tener instrumentos para prepararse para eso, ¿no? Así como nos preparamos para un sismo o para una inundación, bueno, poco, pero para una lluvia intensa, es decir, hay que estar preparados. También para lo que nunca nos va a ocurrir, porque no sabemos si nos va a pasar acá. Por ejemplo, no veo que parece que acá no, acá es donde estamos ahora. Los demás están Efectivamente, acá en México. efectivamente, al compañero, al amigo que escribió de Buenos Aires, sí, realmente la frecuencia no es todos los años, no es siempre, pero aquí los casos que tuvimos, si alguien quiere, yo tengo la estadística brasileña, puede mandar por email, yo busco y le mando, yo tengo toda la estadística, porque en mi maestría estudiamos eso. Y cuando ocurrió, fue mucha la destrucción, porque aquí no tenemos aún sistema de alerta para tornado.
a pesar que yo lo que voy a decir, lo que yo viví en Texas, las casas tienen su subterráneo y con Claro, 5 minutos la gente es entrenada para entrar a partir que se da la alarma, a pesar que hay también hoy sensores que uno pone encima de la mesa y cuando cae la presión, él te avisa, porque cuando se forma el tornado cae la presión rápidamente. O sea, hay que encontrar las formas de hacer esa alerta temprana o un early warning, ¿eh? y Pero es claro, importante que los gestores comiencen a hacer la voto. Vuelvo a decir, esto la National Geographic publicó en 2004. Entonces, ahora hace mucho más calor. Por ejemplo, aquí no, para nosotros en 2004. Yo espero que mi ciudad, porque está a 900 metros sobre el nivel del mar, según los teóricos climatologistas, no puede formarse un tornado a 900 metros sobre el nivel del mar, pero habría que observar. ahora acá tengo una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, dice los tornados que vemos en las películas. eh, Los que vemos en las películas, ¿son así realmente en la realidad o se ha exagerado un poco? Bueno, en la película, claro que él tiene que usar la imaginación, pero un tornado o un huracán, ¿eh? Yo voy a mostrar aquí el huracán, el que tuvimos en 2004, 2004, ¿eh? En la misma época de la publicación de esta revista. Son vientos de 200 kilómetros por hora. Eso que solamente que se forma muy rápidamente. Realmente, lo que puedo decir es lo que vivimos aquí en el Brasil. En los casos de los tornados que tuvimos, fueron Ujú. de corta duración, bien aislado. Se forma el cumulus nimbus localizado. En ese lugar se forma el tornado, destruye todo lo que hay ahí, destruye todo lo que hay allí y después disipa. Entonces Bien, realmente es rápido, localizado. Estos cazas tornados que hay en los Estados Unidos, ellos tratan ah, de sí, llegar a un sí, consenso. sí. Espera que se fue para. Ahí está, ahí está. Ahora sí, pase a la próxima, porque así podemos entrar a Petrópolis. Sí, sí. ¿Qué Bueno, te parece? esta es una teoría que también seguimos, que los fenómenos naturales no son riesgos. Estos se vuelven riesgos por causa de nosotros, nuestra ignorancia o nuestra negligencia. Es como decimos, se publica que puede haber tornados. ¿Y qué hacen nuestros gestores? Sí, bueno, Gloria, vos trabajás ahí con el asunto de terremotos, de Ajá. temblores. Y bueno, y aquí en el Brasil tenemos solo una región que hay temblores de vez en cuando y solo, pero eh, es difícil, no es fácil. Puede pasar la siguiente si querés, Sí, los desastres no son naturales, no son normales normales. y no son naturales. Estamos Entonces, diciendo que no. ese mismo. Eh, Tienen una regularidad en función de ciclos. Lo que Ajá. necesitamos es reconocer los ciclos, si son ecológicos, geológicos o tecnológicos, porque a veces cuando hay muchas, se apuran mucho nuestros gestores a montar industrias y es una política económica y después viene el desastre tecnológico, como tuvimos con el cesio en Goiânia, que murió bastante gente, hubo contaminación de radioactivo. Entonces, eso es importante entender, y porque esto acaba imponiendo límites sobre el desarrollo. Y Claro, tenemos que dejar un desarrollo libre, pero tenemos los gestores en desastres tienen que estar juntos, tienen que claro, ser estamos llamados. hablando, exacto, además estamos hablando de que el desarrollo debe ser informado por el riesgo. Es decir, podemos tener un emprendimiento de Sí, sí. desarrollo extraordinario, pero estamos a lo mejor construyendo muchos riesgos a futuro Por, o ahí nomás. sí, el mapa de riesgos aquí en San Carlos tenemos en la ciudad. Yo hasta tengo ahí están ahí en el video. Y
en el plano director de desarrollo de la ciudad, ese plano de riego tiene que estar junto. Y aquí en el Brasil, ¿sabe cómo están colocando eso? Por orden de la fiscalía, porque no quieren colocar. Yo voy a mostrar ahí más cosas, pequeñas cosas, como para que el ciudadano entienda que es un derecho de él saber sus riesgos, cómo hacer para salvarse. Entonces, puede pasar en la próxima, que habla de planificación y recuperación. Sí, enseguida podemos entonces, para ir acortando un poco el tiempo, ¿Sí? Pedro, para entrar al tema de 15 Petrópolis minutos. también, que es, sí, Eh, eh, ahí vean que lo que coloqué, las características naturales tienen que llevarse, ser consideradas. Esa incertidumbre científica sobre los intervalos, cuándo ocurre, cuándo hago mitigación. claro, Y la mayor dificultad que tenemos en el Brasil es que el gestor de riesgos sea llamado para trabajar en conjunto. Ese exactamente. es un aquí no sé si querés pasar pasar Vamos, dos slides. ok, sí, 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 Dinámica habla del desastre. bien, Vean ahí, en todas, la defensa civil trabaja en todas, pero en algunos momentos, ahí en el alerta, durante la normalidad, tenemos que trabajar con los gestores. Eso es muy importante. Y no solo en la recuperación, porque aquí sentimos mucho de eso. Para la siguiente. ah, sí, 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 esto que lo habíamos recién más o menos conversado, ¿verdad? Del ciclo de los desastres y de esto que nos estás mostrando, ¿cómo podemos asociarlo con lo que ocurrió en Petrópolis? Bueno, la degradación ambiental. Se ocupan los cerros. ¿Sabes qué? ¿Querés saltar, Sí, irte vamos a, ahí está. No, esta es hasta la defensa Petrópolis? civil. Voy hasta Petrópolis. Perfecto. Ahora Petrópolis, ya Río de Janeiro. vamos hasta Petrópolis. Tú me dices a ver Eh, cuándo yo me detengo. De todos No, modos, Petrópolis, podemos, Río de Janeiro. ¿Ok? sí, pero ¿hasta Bueno, dónde voy? no, bajamos uno. Uno más, uno más. Acá está. No, ¿Verdad? acá No, no, estamos. no. Ya Ahí, estamos. Petrópolis. Ahora bajamos uno. Ahí estamos. Perfecto. Ah, perfecto. Bueno, para que la gente entienda. Sí, porque perdón, nos queda poquito tiempo, pero lo que podemos hacer es volver a encontrarnos en otra oportunidad y Sí, seguir con sin lo que problema, nos ha quedado. Muchas sin problema. gracias. No, 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 no hay problema. Porque el asunto de San Carlos, tenemos varios ítems desarrollados dentro de la ciudad que algunas ciudades podían o confrontar o ver si pueden usar también. Pero aquí Petrópolis, para que la gente entienda, es una región montañosa. Tiene 3 ríos urbanos. Los ríos no tienen más islas fluviales. Las islas fueron destruidas, fueron retiradas. Y las curvas, pocas se mantuvieron. Entonces prácticamente no hay curvas, hay pocas Ujú. curvas. Y el 56% de la vegetación fue, la que está a la margen, fue retirada. Y se estrangulan, le aprietan al río. ¿Por qué? Porque tiene que usar la margen para una avenida. ¿Por qué cayeron los ómnibus? Cayeron ómnibus dentro de los ríos, donde murió más gente. Y gente que no estaba en las casas que fueron en los deslizamientos. Gente que estaba en un ómnibus. Porque el río, al lado del río está la avenida. Y es arrastrado. Y esa gente murió joven, gente joven. El evento, para que entiendan, en 24 horas llovieron 260 milímetros, más o menos, porque eso está mudando. Son 170 muertos, 213 desaparecidos. O sea, prácticamente 380 personas que no van a ver más.
y en este momento hay casi 400 desabrigados, o sea, que están sin casa. Siguiendo, Mira, para que te voy a, entiendan. disculpa, te voy a leer un saludo del ingeniero, el doctor Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, que él también estuvo al frente de la Protección Civil, está en el colegio, está en México, te saluda y dice muchas gracias por compartir su experiencia. Ya después puedes dejar tus datos para que se conecten contigo y viceversa Claro, para claro, conectarse con ellos e estoy a intercambiar las disposición. experiencias, las tuyas de tantos años en la defensa civil y ahora con estos eventos, y también lo que ocurre en México, que es muy interesante de compatibilizar todos los conocimientos y, como decías muy bien recién, ir hacia la historia. Gracias, perdón por la interrupción. ¿Seguimos a la próxima? Perfecto. No, lo que quiero que la No. gente entienda, Sí. ¿cuál es la historia de la ciudad? Fue fundada por el emperador don Pedro II en Ay, sí. 1840, o sea, tiene casi 180 años. Es una ciudad relativamente joven. ¿Qué pasó? La corte, el rey, vivía en Río de Janeiro. Ya habrán escuchado hablar de Ipanema, la playa Ipanema, famosa. claro, ¿Qué claro. quiere decir Ipanema en guaraní, en tupí guaraní? Agua fétida, agua podrida. Los indios no ocuparon y el blanco viene y ocupa y los indios no entienden. Qué locos son estos blancos. La persona que vive y nace en Río de Janeiro no le llaman carioca, ya habrán escuchado esa expresión. Sí. Cara y oca quiere decir en lengua indígena, en tupí guaraní, quiere decir la casa del hombre blanco, Ajá. porque ellos ocuparon todas las playas y los indios no vivían en las playas. ¿Y qué pasa? En el Ipanema, ellos tenían fiebre amarilla todo verano. Entonces el rey construye su casa, o en el siguiente slide está, él construye un palacio y él se muda con la corte todo verano, de 4 a 5 meses, para no enfermarse. Y esa ciudad es fundada para uso de la corte, para no tener las enfermedades que tenía la gente de Río en verano. Hoy está con 306,000 habitantes. La ciudad de Petrópolis tiene 500 áreas de riesgo. 500 áreas. San Carlos tiene 22. ¡Ah! Para que se imaginen la diferencia. Eh, en 2011 hubieron 4 días de lluvias intensas. Murieron 900 personas y porque llovió en toda la ciudad. Y fueron 30,000 desabrigados, gente sin casa. 30,000. Eso en 2011, hace 10 años, 11 años. ¿Y ahora qué ¿Cómo se pasó? repite? Claro, ¿cómo se repite? O sea, somos medios necios a veces en no remontarnos a la historia y no Totalmente, mirar totalmente. desastres vividos, desastres pasados, claro. Sí, y ¿qué pasa? La gente más humilde ocupa los cerros Se va acá. y ahí viene el problema. Pasar el próximo slide, eh, el próximo. Bueno, ahí tienen el Palacio del Rey, que hasta hoy existe, donde la familia real se abrigaba en el verano, para que vean el origen de la ciudad. Es importante entender, la corte en realidad se iba toda allí. Ese es hoy es un colegio. Puede Ujú. pasar de nuevo museo y colegio. Acá, ¿Pasar? ¿quieres que vaya de nuevo al museo? Ah, no, acá estamos. No, no, no. Quería decir más. Ahí tienen la planta, el mapa de la ciudad. Lo que está encuadrado rojo es donde llovió. O sea, no llovió. Espera, Pedro, eh, acá, en este slide o en los próximos. no, no. Espera, voy a mirar el que estás viendo. No, el anterior. 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 Ahí. En ese. No, no. Después, el próximo. Ese. Vean, lo que está en rojo es donde llovió. Y ahí murieron 300 personas. Y no llovió en toda la ciudad, fue una nube
de más o menos 8 o 9 kilómetros de un radio, es un cumulus nimbus, y pasar a la siguiente por causa del tiempo, pasar en la siguiente pueden ver, está en la de arriba, eran las casas y la vegetación, y vean en la siguiente, en color rojo, es porque la tierra es roja, donde destruyó. Pasa a la siguiente. La siguiente es una cuesta, ¿eh? Es una cuesta y vean cómo baja la vegetación con suelo. Es un deslizamiento y eso va encima de las casas. Aquí nos le estoy mostrando los vídeos que están disponibles en la internet de los ómnibus cayendo, los autos cayendo dentro. En la siguiente, ahí también puedes ver cómo se desliza el suelo y va ocupando. Esas son áreas de riesgo y que no se le consigue sacar más a la gente. No se le consigue sacar más a la gente. Ahora una consulta. Si esas personas hay que relocalizarlas, ¿hay espacio para llevarlas o no? ¿O es que no quieren? Normalmente se relocalizan. Esta vez son pocas, ahora son pocas familias, pero se vuelve a ocupar, la gente vuelve a ocupar, o venís con la policía, la única forma es orden judicial y policía, porque aquí en el Brasil no podés llegar y sacarle nomás, tiene que tener el orden judicial, eso te lleva meses, Claro. te lleva meses, y ahí en el mes él ya construyó. Aquí existe lo que le llaman el alquiler social. Esas familias que perdieron todo, la municipalidad le paga hasta un año más o menos, le paga una casa dentro del área donde él trabaja. Le paga a toda la familia. Se le da un soporte. Ajá. Pero vuelvo a decir, si hace 11 años atrás tuvieron 900 muertos, algo está mal. Claro. Algo está mal. Claro, claro. En la siguiente. La siguiente dice En bibliografía. la siguiente van a ver a la derecha, viene el curso de uno de los ríos o de los arroyos Perdón, o riachos. estamos acá con una nube que es esa llamada, tiene un nombre especial, la ola de agua. ¿Estás viendo la ola de No, agua? no. Bajaste mucho. No bajé mucho. Nos quedan Ese es el 5 final. minutos. Nos quedan 5 minutos para terminar. Bueno, no, lo que quería era decir que todas estas ciudades tienen problemas de ocupación, especialmente en Río de Janeiro, y hasta le voy a decir, las favelas, que todos deben haber escuchado hablar, ellas Sí. ocurren normalmente en los cerros, sea cualquier ciudad del estado de Río de Janeiro, en esa nube que está, creo que está mi correo electrónico, por si alguien quiere, en la última, ahí yo coloqué una bibliografía, ahí, ¿no está mi correo? Ahí está. Mucho obrigado. No, creo que dale un clic más, yo creo que Ahí puse está, mi ahí correo. está, Pedro. Ya está, ahí está, ahí está. No, esa es una nube de tornados, Ay, para que la terrible. gente vea nomás cómo se forma y es bien localizada. Volviendo a lo que estaba diciendo de las favelas, en 1875, cuando termina la guerra entre Paraguay con Brasil, Uruguay y Argentina, la guerra de la Triple Alianza, o no sé cómo conocen, los soldados brasileños, que eran 45,000, la mayoría esclavos, esclavos, ya vuelven libres, y van a vivir a Río de Janeiro y Salvador. ¿O dónde ellos se van? No hay lugar para ellos, hay en la montaña. Y van ocupando la montaña, cortando el cerro, y van ocupando de cualquier forma. Y ahí se forman las favelas. Ahí se forman las favelas. Y de ahí, de 1870 para acá,
no se consigue sacar más. Son 3 generaciones o 4 generaciones, 3 generaciones. Y entonces, y el mayor problema que tiene en el Brasil es en la concentración, donde hay concentración. Después yo puedo dejarle un video que vos podés pasarle a ellos, hecho 10 años atrás, aquí en el Brasil, y vean, los problemas son los mismos. La ocupación, la dificultad legal, aquí en el Brasil todo tiene que ser legal, y la ignorancia. La ignorancia viene junto. Bueno, yo creo que Bueno, está mira, mi horario. no, excelente, excelente todo lo que hemos escuchado. Lamentablemente el tiempo ha sido corto, pero podemos repetirlo con muchísimo gusto y te agradecemos profundamente que hayas estado con nosotros, que nos hayas contado en forma muy veloz algo tan importante como es entender cómo es un país respecto de los desastres, cómo se manejan, cómo trabaja la defensa civil, en este caso se llama así, igual que en Argentina. En el Sí, resto del sí, mundo ya se llama protección civil, ¿no? Pero es muy importante también que entendamos en nuestra América cómo esto puede influir, ¿verdad? Notablemente también con éxodo de personas, migraciones, etcétera, lo que se está viendo ahora, ¿no? Lo estamos viendo en muchos países. Así que, bueno, Pedro, Pedro Fernando Caballero Campos, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros, que nos hayas acompañado. Agradecemos también el soporte técnico del licenciado Marcelo Piatti. En México, Héctor Paz Díaz y Eric Álvarez. El auspicio del consejo es el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil. Y bueno, vamos a volver a invitar a Pedro Fernando Caballero Campos porque todavía nos queda mucho, pero mucho por aprender de él. Muchísimas gracias y nos despedimos entonces hasta dentro de 15 días. Muchas gracias. Buenas gracias tardes. y siempre a disposición. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches para Brasil y para otros países. Hasta pronto. Gracias.